Veces no sabemos hallar. En este mensaje al corazón queremos hablar de usted del valor de la vida. El valor, diríamos, infinito de la vida. Toda vida proviene de Dios y está hecha, en el caso del ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Dios es fuente de la vida. ¿Y qué dice Dios sobre esto? Porque yo pienso que Dios tiene el derecho a decir algo. ¿O acaso el Señor ya no figura en esta sociedad? Da la impresión. Qué insensata se ha vuelto la humanidad. El Señor nos dice que toda vida es sagrada. Y por eso, todo aquel que, por ejemplo, se gesta en el vientre de una madre, tiene derecho a nacer. Eso dice el Señor en la palabra. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Toda vida es sagrada. Toda persona, grande, pequeña, alta, baja, flaco, gordo, negro, blanco, fue un óvulo fecundado o es un óvulo fecundado que se ha desarrollado. Una cosita así de pequeña. Y también usted y yo fuimos un óvulo fecundado. ¿Y cuál es la razón para que unos puedan nacer y otros no? ¿Cuál es el argumento? Pues lógicamente, en los países industrializados, la tesis que se está manejando, triste, nefasta, es que ya hay mucha gente en el planeta y esa es la causa de que haya mucha hambre. Entonces, ¿qué hacer? Pues nosotros, los que vivimos en países considerados del tercer mundo, nos obligan a pensar pues que como sobramos muchos, hay que impedir que nazcan otros. El mismo esquema de Hitler, el esquema racista. El que no sirve, pues se elimina. Entonces, para que haya comida para todos, hay que eliminar a gente que sobra en este mundo, que son, por supuesto, los millones de niños negros, chinos, indios de nuestro continente, porque son como basura, pues. Porque no son valiosos como los otros, que son blancos, que viven en el primer mundo y que son los más preparados y supuestamente los más inteligentes. Inteligencia que llevó en Europa a 2 guerras mundiales absurdas donde murieron millones de personas. Vaya inteligencia. En muchos países industrializados se acepta ya legalmente el aborto. El razonamiento actual sigue siendo que el que no conviene que viva, no por él, sino por los demás, que se elimine, porque nosotros tenemos el derecho sobre la vida de otros. Entonces, es algo absurdo. Como son muchos comensales y poca comida, eliminemos a unos cuantos de los que están en la mesa, para que otros podamos comer más y engordar más. El problema no es el hambre, el problema es la falta de justicia social. Es de repartir los bienes del mundo de manera tan injusta, absurda y que ofende a Dios. Ese es el gran problema. Porque yo creo firmemente de que tendríamos que tener ya una reforma radical, profunda del sistema económico y social que impera, para hacerlo mucho más humano, mucho más solidario. Hay que trabajar, por ejemplo, en cuanto a los salarios, hay que trabajar en cuanto al asunto de los capitales, en cuanto al impuesto que hay que cobrar y exigir a todo aquel que gana dinero. Y mientras más se tiene dinero, más hay que aportar. Luchar terriblemente contra el contrabando, la evasión de impuestos. Hay que hacer una reforma al sistema, de manera tal inclusive que los salarios sean mucho más justos para la gente.
y hacer que las condiciones mínimas que cada ser humano necesita para vivir se cumplan. Mire, no es que esto sea comunismo o no comunismo, porque no lo es. La doctrina social de la Iglesia Católica habla del bien común, habla de poder hacer que las estructuras sociales y económicas y políticas ayuden a que todos tengamos lo necesario para vivir. La solución no es matar niños negros, chinos e indios, pobres, para entonces solucionar los grandes problemas de alimentación y de justicia social. No. Lógicamente, los que piensan así, piensan que van a vivir aquí para siempre. Que ellos, mientras no tengan problemas, está bien. Pero no se dan cuenta de que esto es temporal, de que lo único que será eterno es la otra vida, y que van a morirse algún día y tendrán que presentar cuentas a Dios de su egoísmo terrible, del tremendo egoísmo en que han vivido. Y cuando mueran, ellos van a tener entonces que presentar, repito, cuentas a un Dios que quería que todos tuviéramos lo necesario para vivir. ¿Qué pasa entonces? Lo que tenemos que hacer es prepararnos más espiritualmente, los que somos iglesia, a nivel espiritual, a nivel doctrinal, para entonces, por ejemplo, comiendo el pan de vida que es Jesucristo el Señor en la Eucaristía, reflexionando en la palabra de Dios comunitariamente, estudiando más la doctrina social de la iglesia, saber cómo responder y qué hacer ante esta situación tan dramática que estamos viviendo hoy en cuanto al irrespeto terrible de la vida. El Señor nos está pidiendo que defendamos la vida, una vida plena para todos. Todo ser humano tiene derecho a nacer. Todo ser humano tiene derecho a nacer, a vivir y a desarrollarse plenamente. Fuera el racismo y el clasismo, fuera el egoísmo nuestro, fuera en el nombre del Señor todo lo que está atentando contra la vida. Todos y todas somos iguales a los ojos de Dios. Tenemos que instruirnos y enseñarnos todos a todos lo que implica el valor infinito de la vida. Usted, padre de familia, tiene que enseñar a sus hijos el valor de la vida y de las cosas sencillas y auténticas que rodean la vida. Tienen que educarlos con mucho amor, comprensión, respeto y apreciación de los valores y principios fundamentales para que ellos respeten la vida, que es un don de Dios. Igual en las escuelas, en los colegios y en las iglesias, nosotros estamos llamados por el Señor a evangelizar y a ir creando conciencia en todas partes del infinito valor que tiene la vida humana. Yo creo que estamos viviendo en un momento extremadamente difícil en nuestra sociedad. Se ha estado perdiendo el sentido profundo del respeto a la vida. Nada más tiene usted que abrir los periódicos todos los días para ver lo que está pasando. No es solamente el asunto de los abortos, que es algo triste y lamentable, con esas clínicas clandestinas que enriquecen a médicos sin escrúpulos, sino hay una orgía de sangre impresionante, con asesinatos continuos
en nuestras calles. Es constante, repito, esta orgía de sangre. Y sobre todo, muchos jóvenes están perdiendo la vida de muchas maneras. Tanto, por ejemplo, en esa lucha absurda e irracional de las pandillas, que nos está haciendo intentos, lo estamos haciendo, para lograr un alto al fuego entre ellos, pero que es tan difícil, porque están como condicionados, se les ha lavado el cerebro para que ellos crean que la otra pandilla son enemigos mortales de ellos. Pero estamos luchando y luchando para lograr esa paz entre ellos. Pero no solamente es muertos por guerras entre pandillas. Hay mucha gente que está perdiendo la vida, muchos jóvenes sobre todo, porque están actuando alocadamente, irracionalmente, movidos por la droga, por el licor, accidentes mortales de jóvenes en carros por estas carreteras nuestras que no están hechas para conducir a 140 por hora. Pero ahí están los muchachos viviendo una situación de demencia. Yo no sé qué pasa con los jóvenes, por la droga y por otros factores. Está el problema también de la práctica del sexo promiscuo, que está haciendo que crezcan los niveles de SIDA en todos nuestros países de Centroamérica. Está también, por ejemplo, la actitud de gente criminal que está eliminando jóvenes simplemente por tener un tatuaje o por sospechar que son delincuentes. Hay grupos que planean la muerte de muchachos y que los matan en nuestras calles. También está el ajuste de cuentas, porque hay muchachos que se involucran en todo este negocio ilícito, absurdo, el del narcotráfico, sobre todo en pequeña escala, y al no cumplir con sus obligaciones, pues los eliminan, los matan. Y entonces también está, mire, la situación es tan grave, yo llamo esto un genocidio juvenil, es tan grave esto, que por la maldita droga y el licor, también lentamente, muchos jóvenes se están muriendo. El consumo de drogas es alarmante, espeluznante, absurdo, y el licor también. Y los muchachos y muchachas se están perdiendo. Y luego también muchos escapan a Estados Unidos pensando que allá van a encontrar el sueño americano y mueren en los desiertos de México, de Estados Unidos, o se caen de esos trenes y se les amputan las piernas, si es que pueden sobrevivir, y vuelven tristes a nuestros países fracasados. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para los jóvenes, no hay empleos para los jóvenes, no hay familia, desgraciadamente, no hay instrucción, no tienen qué hacer, la vagancia, situación realmente triste y lamentable. Esto es un momento bien cruel que estamos viviendo. Y repito, me duele decirlo, pero hay gente que siguiendo consignas hitlerianas están exterminando muchachos. Niños y jóvenes están siendo asesinados. ¿Por qué? Porque se sospecha que están metidos en asuntos de pandillas o de delincuencia. Y esto no puede ser. A mí me duele lo que está pasando hoy. Este ajuste de cuentas que se da, chicos que aparecen con las manos amarradas y un tiro en la nuca, porque quizás desesperados porque no encontraban ninguna salida a su situación económica, se pusieron a vender droga, pues, unos gramos de cocaína. Y como que no pudieron cumplir sus nefastas obligaciones, los asesinan. Estamos viviendo un genocidio juvenil espantoso.
Un genocidio juvenil que está acabando con nuestra juventud. Lentamente se está matando la esperanza de muchos jóvenes que han nacido en situaciones en las que no tienen oportunidades para nada. Muchos muchachos no encuentran trabajo. Es más, ni están preparados para trabajar porque no han podido continuar sus estudios. Estos no cuentan en una sociedad que nada más le interesa producir y consumir, y como estos no saben hacer casi nada, no cuentan, son basura. Ellos y ellas, sin hacer nada, sin futuro que valga la pena, desesperadamente caen entonces en eso, pues en delincuencia, a ver qué podemos robar para poder comer hoy, o en droga, o en vagancia. Estamos viviendo dentro de una sociedad que no le da oportunidades a los jóvenes. ¿Cómo están muriendo lentamente los muchachos? Repito, por el consumo maldito de la droga. ¿Cómo están dejando tirada su vida, extinguiéndose lentamente por las adicciones? Droga, licor, sexo. En el fondo son diferentes formas de morir, que al final de cuentas destruyen al ser humano. Hay una tumba abierta donde cada día entierran a muchos jóvenes en nuestra patria. Es la tumba de la falta de oportunidades, de la carencia de familia y de educación, del vacío de Dios y del gran deterioro de los valores. Estamos viviendo un genocidio juvenil dramático, escandaloso y cruel. Me duele ver, y lo vemos diariamente, cuando van volviendo estos muchachos, los que pudieron sobrevivir de Estados Unidos fracasados, vienen derrotados totalmente, porque tuvieron que huir allá a Estados Unidos a ver qué hacían. Ahí han quedado muchos muchachos muertos, y me duele mucho ver este drama. Sinceramente, yo le digo a usted hoy, en este mensaje al corazón, hermano y hermana, el irrespeto impresionante que hay a la vida, tan terrible y absurdo, tan diabólico y ofensivo a Dios, nos está llevando a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestros países, a una situación tan dramática, tan infernal, en la que solamente nosotros, creo firmemente, la Iglesia, llamada a evangelizar, llamada a predicar, llamada a crear conciencia del problema, llamada a hacer que despertemos ya, llamada a decir basta ya de tanta muerte. Nosotros como Iglesia podemos hacer mucho para impedir esta orgía de sangre, pero para eso también nosotros tenemos que despertar interiormente, organizarnos, diríamos, a nivel de evangelización, para hacer un trabajo mucho más efectivo y trabajar más en todos los ambientes para salvar a la juventud. Yo insisto en que la pastoral juvenil en nuestras parroquias y diócesis tiene que incrementarse. Tenemos que dar más atención a los jóvenes y tenemos que inclusive profetizar más y hacer ver a nuestras autoridades políticas, a nuestras autoridades de educación, a todos los que tienen algo que ver con la marcha de la sociedad, a los empresarios, que o nos
cooperamos entre todos y trabajamos como fuerzas vivas en conjunto para renovar las estructuras sociales, económicas y políticas, para que haya participación para todos, para que haya más atención a los más necesitados, para que haya una especial opción por los jóvenes y niños. Si no hacemos algo ya más radicalmente organizado, si no trabajamos más por el reino de Dios en conjunto, olvidando de nuestras diferencias, igual las iglesias, igual los grupos cristianos no católicos, tenemos que trabajar más unidos por el reino. Nuestra pelea no es contra los otros que hablan de Cristo, es contra Satanás, es contra el diablo, es contra las estructuras malignas que están desbaratando, diríamos, a la juventud y la niñez de nuestros pueblos. Nuestra lucha es contra los poderes infernales y contra los anticristos modernos, que son todos los que están aliados con el diablo para destruir a los jóvenes y a los niños y para destruir la vida. Esos anticristos modernos que se enriquecen a costa de la gente joven que consume drogas porque están desesperados, esa gente que está llevando a la juventud a un abismo terrible, te dan un tremendo juicio final. Pero ya tenemos que combatirlos en esta vida, combatir a los anticristos y combatir a Satanás, porque se está destruyendo a la juventud, se está destruyendo a nuestra gente joven, y eso no puede continuar. Por eso en este mensaje de corazón, yo le digo a usted, hermano y hermana, tenemos que hacer algo más por los jóvenes, salvar a todos aquellos que están en situación de desesperación. Yo creo firmemente en el poder de Dios, creo firmemente en el poder de Cristo, creo firmemente que con Dios venceremos. ¿Por qué? Porque, hermano y hermana, recordemos que con Dios somos invencibles.